Gracias, Iván, y buenas noches, Katy, y a toda la audiencia. Programa especial sobre la audiencia que se le sigue al expresidente Ricardo Martinelli. La de hoy, una audiencia bastante técnica. Vamos a ver cómo fue la entrada del expresidente esta mañana. Presentamos No se atreven a que lo denuncien. Han violado toda la ley, me han violado todos los procesos, han fabricado todo este caso y no me permiten ni siquiera que lo denuncien, pero los voy a denunciar a todos, porque todos han incumplido la ley. No me empujen. ¿Alguien quiere hacer una pregunta? Porque ese es mi derecho, porque son funcionarios públicos. Voy a pedir que ellos vayan a la cárcel para que allá se las pueda poner yo mismo a ellas, voy a formular con todas las pruebas. Me han violado todos los derechos porque no quieren que sea candidato, porque no quieren que denuncie lo que pasa en este país. Bueno, esto fue lo dicho por el expresidente Ricardo Martinelli, quien también pidió incluso que le dejaran ir a la Asamblea para presentar una demanda contra el presidente encargado de la Corte, Hernández León. Pero antes les procedo a presentarles a mis invitados de esta noche. Están conmigo los abogados, Carlos Carrillo, a la extrema izquierda, y el abogado Sidney Citón. Bueno, empiezo con usted, don Carlos, porque hoy fue una audiencia bastante técnica. Ya después de la revisión de estos famosos 7 cuadernillos que parece que están bajo 7 llaves, porque si hay algo que a los que somos legos del derecho nos ha asombrado, es la reiterada cantidad de veces que el señor Jerónimo Mejía le ha dicho, como algo salga de lo que salió en esos cuadernillos, será culpa suya. Don Carlos, bienvenido. Buenas noches. Sí, mira, nosotros, independientemente estemos de acuerdo o no, nosotros respetamos la decisión del magistrado juez de garantía. En el día de hoy, ustedes pudieron ser testigos de que se presentaron las objeciones y que en base a la misma documentación se demostró que antes de recabar las pruebas se decía que los equipos no existían y de pronto aparecieron el 25 de agosto. Después de que aparecieron, no hicieron una cadena de custodia, que sí hicieron con otras evidencias que se trataban de otras personas investigadas. Y finalmente, después de recabadas las evidencias inapropiadamente, la entrega al centro de custodia, también se demostraron incongruencias. Nosotros estamos claros de que estas falencias inhabilitan las pruebas, no hay ni siquiera la autenticidad en tiempo que se llama estampado hash, no hay una garantía del manejo de esas pruebas y peor aún, los propios documentos aparecían una modificación del día 5 y 6 de agosto, días antes de que la Corte autorizara la extracción correspondiente. Así que con todos estos elementos nosotros esperamos que el juez de garantía proceda conforme a derecho y excluya estas pruebas. Porque lo que sí ha sido una constante es, por ejemplo, hoy, don Carlos, usted insistió. Por ejemplo, puso la página 526. No coinciden una cosa con la otra. ¿Y qué garantías hay de que realmente eso fue lo que supuestamente se grabó y que no fue algo que después se fue recolectando? Y eso es evidente. Y peor aún, que los resultados del manejo de esas pruebas demostraba que hubo una manipulación en un momento político que es desafortunado. Una manipulación, Sidney, donde tú también has estado insistiendo, este código hash, que es que el que garantiza realmente que la prueba que yo estoy usando salió de un lugar a una hora determinada y que se grabó en un momento determinado. En principio tenemos que decir lo siguiente. Esta investigación no la hizo el magistrado fiscal Harry Díaz. Harry Díaz simplemente se ha montado sobre una investigación que hizo el fiscal auxiliar en su momento, mal realizada, mal hecha, el licenciado Marcelino Aguilar. Y resulta ser que te encuentras con que existe evidencia que no tiene el estampado hash o el estampado de cierre, que justamente lo que garantiza es la integridad del documento o del dato digital.
La inmensa mayoría de las evidencias que reposan en este expediente son en formato digital. Tenían que tener un sellado de tiempo, tenían que tener un estampado hash que garantizara que esas evidencias no habían sido modificadas o alteradas. Esto no se hizo. Hay guías de buenas prácticas internacionales, hay leyes dentro de la República de Panamá y hay igualmente convenciones internacionales sobre el tema del manejo de los datos digitales que Harry Díaz no cumplió. Pero no cumplió porque él no tiene conocimiento, él no tiene la expertise como fiscal, como funcionario para generar justamente esta situación. Hoy se dio una situación. Cuando el licenciado Carlos Carrillo termina la presentación de sus objeciones sobre los 7 cuadernillos, que lo hace no solamente desde el punto de vista material, sino formal, porque estos cuadernillos se dejaron para el final. Recordemos que estamos en una audiencia poco ortodoxa en donde el magistrado de garantía, contrario a lo que es el sistema adversarial, simplemente resuelve las objeciones formales junto con las objeciones materiales. Él tiene que hablar de esas objeciones inmediatamente. Es que lo que pasa es que en un sistema adversarial el derecho es lógica. Si usted tiene, por ejemplo, observaciones, objeciones formales, él tendría que entrar a resolver esas objeciones, luego entonces para pasar a las materiales, es decir, si se excluyen o no esas evidencias o esos elementos de convicción. Hoy, cuando le corren traslado al magistrado fiscal Harry Díaz, el magistrado fiscal Harry Díaz pide 14 días, pues no son 14 días, perdón, son 15 días, 2 semanas, hasta el 14 de septiembre, para él dar respuesta a las objeciones que presentó hoy el licenciado Carlos Carrillo. Entonces, nosotros le indicamos que esto no es lo usual en el sistema adversarial y que se supone, porque él dijo que se habían mencionado muchas leyes, muchos convenios y muchos tratados, que hay un principio. El juez se entiende que conoce el derecho. Claro. Más aún, le dijimos, si usted no conoce el derecho o no lo tiene presente, le facilitamos los tratados, las leyes y las convenciones para que usted pueda responder. Esto sucede cuando usted tiene a un fiscal que es inepto en la materia, que no conoce sus funciones y que simplemente está en un cargo para el cual no es apto. Harry Díaz ha demostrado que él no es apto para desempeñar este cargo. Quizás otro cargo sí, pero este no es. Él no es apto para este cargo. Entonces, ahora tenemos un inconveniente. Se interrumpe la audiencia por solicitud del magistrado Harry Díaz para darle oportunidad a que él se prepare para poder responder a las objeciones que hizo. Eso va a ser el cuento de nunca acabar porque ustedes también tendrán objeciones sobre las objeciones. Solamente yo creo que en Yemen o en Ruanda se puede ver lo que hizo Harry Díaz hoy. Esto es absurdo totalmente, esto desnaturaliza totalmente el sistema. Mire, hay tantos absurdos que yo le envié una carta justamente al presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sí. Se la mostré a usted antes del programa, en donde nosotros le planteamos que la Corte Suprema de Justicia, en una sentencia que fue ponente el magistrado Jerónimo Mejía y donde firmaron todos los magistrados de la Corte, 2 salvaron votos, pero por otras causas, en donde se da la situación de que por vía de jurisprudencia crean la segunda instancia para los procesos contra los aforados en la Corte Suprema de Justicia. Pero resulta ser que usan como base un fallo de la Corte Interamericana contra Surinam. Y ese fallo fue sacado de contexto. Ese fallo no es lo que la Corte dijo que había dicho la Corte Interamericana. Entonces yo le estoy poniendo en conocimiento al presidente de la Corte Interamericana, le digo, esta es la Corte que nosotros tenemos en Panamá. Además que, por lo que debo entender, Surinam debe tener un sistema legal, por ser ex colonia holandesa, más parecido a los ingleses que a los latinos, con los romanos latinos. Claro, pero lo que en ese fallo planteó la Corte Suprema de Justicia fueron 3 fórmulas que para a juicio usar la de la segunda Corte instancia se puede satisfacer el requerimiento exigido en la Convención de que todo proceso tiene que tener una instancia superior que revise y que pueda revocar o modificar el fallo cuando se produce una condena. ¿Qué hizo la Corte Suprema de Justicia? Vendió la idea de que por vía de jurisprudencia creaba una segunda instancia y lo que en realidad salió a relucir es que sacó de contexto un fallo. Usted se puede imaginar
Si la Corte Suprema de Justicia es capaz de sacar de contexto un fallo del sistema interamericano de justicia, ¿qué no puede hacer? Para mí incluso incurrió en una falsedad. Todos los magistrados incurrieron en un delito de falsedad. Pero nos encontramos con un proceso contra Ricardo Martinelli en donde la última encuesta que yo recuerdo que se realizó fue en noviembre del año pasado. Decía que era el principal líder de la oposición, porque tenemos que decirlo, este caso tiene un alto componente político. A Lula en Brasil se le ha permitido que por parte del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, en un documento que yo tuve acceso a él y lo leí, donde le hace todo un análisis exhaustivo por qué Lula, a pesar de estar condenado, puede correr para un cargo de elección popular. Que eso es importante, a pesar de estar condenado. Claro, porque el Ricardo Martinelli ni siquiera está condenado. Y fuera de que no está condenado, participa o ya se inscribió para las internas o las primarias de su partido. Entonces, en consecuencia, aquí lo que se está produciendo es un proceso alejado de todos los estándares internacionales de administración de justicia, sobre todo en materia de derechos humanos. Don Carlos, porque lo que ahora entramos pues en la recta final, es decir, exactamente mañana, faltan 30 días exactos para que sea la primaria de Cambio Democrático, en la que Ricardo Martinelli es candidato a diputado, es decir, con una circunscripción muy constreñida, que es el circuito 88. Es decir, eso no crearía una forma de desventaja para él en una primaria. Correcto, nosotros esperamos que esta evidencia de que Ricardo Martinelli está haciendo ejercicio del derecho a elegir y ser electo, también le demuestra a la Corte Suprema de que no hay ningún tipo de riesgo, de razón de mantener a una persona detenida por unas acusaciones que todos están dándose cuenta. En esta fase ya estamos terminando de depurar las pruebas y la demora no es culpa ni responsabilidad de la defensa. Más aún, al principio trataron de coartar la defensa por la cantidad de acciones y de incidentes que la defensa tuvo que agotar. Pero es que todas las situaciones de nulidades en la interpretación del magistrado juez de garantía nos obligó a presentarla hasta esta etapa. Es decir, desde el día 1 se suspendió todo a partir del 21 de diciembre del año 2015 hasta que Ricardo Martinelli el 11 de junio del 2018 se presenta a una audiencia. Entonces, nosotros sí, preocupados por esta demora, esperamos que la Corte Suprema de Justicia valore en su próxima sesión que se trata de la fianza, considerar que todos estos elementos, entre los cuales no se descarta su aspiración política, nadie está en contradicción de que alguien que va a invertir para ser diputado va a gastar un dinero para tratar de evadirse de la justicia. Eso es contradictorio, y más aún con el posesionamiento jurídico que se ha dicho. O la percepción que se tuvo inicialmente por la voluntad de Ricardo Martinelli de agotar todos sus recursos en los Estados Unidos, muchos intereses o factores reales de poder lo usaron en su contra. Pero se ha demostrado que Ricardo Martinelli en su comportamiento agota todos los recursos disponibles. Entonces ahora nosotros estamos esperando de que ojalá la Corte, primero todavía estamos que no aceptamos la competencia de la Corte, respetamos esa decisión, pero vamos a votar los recursos. Pero ¿qué pasa si en esa semana donde el Pleno discutirá lo de la fianza, pues aparece nuevamente la Procuradora o el Cardenal Lacunza tratando de desviar y de que la Corte falle en contra? Porque eso fue realmente una puñalada trapera, primero del Cardenal Lacunza y posteriormente de la Procuradora. Has dicho algo importante, Fernando. En primer lugar, se dio la situación de que cuando se iba a resolver el amparo de garantías que nosotros firmamos, justamente salió el Cardenal José Luis Lacunza a indicar
de que la Corte se tenía que poner pantalones largos. Te interrumpo un momentito nada más para que previamente un diario de la localidad había anunciado que el amparo venía favorable. Y que se iba a mandar hacia la jurisdicción correspondiente. Disculpa la interrupción. Y esa información sale de la Corte Suprema de Justicia. No hay otra forma de que se pudo haber escapado de esa información. ¿Qué indica esto? Que el diario de la 12 de octubre, el diario La Prensa, le llega por parte de magistrados de la Corte Suprema los proyectos que todavía no han sido firmados. O sea, aquí la prensa, el diario La Prensa tiene acceso a los proyectos de fallo. Entonces, si fuera cualquier otra persona, le abrirían un proceso inmediatamente por sustracción de documento público. De una vez. Como es la del diario La Prensa, entonces simplemente el Ministerio Público mira para otro lado. Entonces salió el cardenal Lacunza indicando o haciéndole un gran favor al gobierno, me imagino yo, por el tema de la JMJ que viene, los millones que el gobierno le tiene que dar, etc. Luego, pero no lo he visto al cardenal manifestarse con todos los abusos sexuales cometidos contra menores en Europa, en Estados Unidos, en Chile. No lo escucho. Ha guardado silencio total. Y luego, cuando se da el otro amparo de garantía, a nivel de la Corte Suprema de Justicia se produce otro evento. Y es la manifestación de la Procuradora General de la Nación indicando que según ella se había grabado, o le había dicho esto el magistrado Hernández León de que lo habían grabado, diciendo ella que justamente le había dicho que presentara la querella dentro de este proceso, a lo que el magistrado de León le dijo que él no había sido afectado dentro de este proceso que se está investigando. Quiere decir que si alguien grabó al magistrado Hernández León, fue esta administración, este órgano ejecutivo, no fue otro gobierno. Eso nos indica a nosotros lo que yo he venido sosteniendo desde hace muchísimo tiempo. Vivimos un estado salvaje a nivel de la justicia, pero aparte del estado salvaje, hay una realidad. Desde 1904, que somos república, la Corte Suprema de Justicia ha estado arrodillada al poder político de turno. Decimos esto porque la referencia que yo tengo de varios expresidentes de la República, no uno, varios, que cada vez que gana un presidente de la República en este país, los magistrados de la Corte Suprema consiguen el teléfono de ese nuevo presidente y lo llaman y le dicen, estamos a la disposición, punto suspensivo, en todo. Esa es nuestra Corte Suprema de Justicia. Bueno, vamos a información comercial. Cuando regresemos, vamos con la segunda parte de este interesante programa, porque hay varios temas que vamos a tocar. ¿Realmente conviene que antes de esta prórroga que pide el magistrado Harry Díaz, el Pleno, toque la solicitud de fianza del expresidente Martinelli? 2, su salud. Ha sido algo reiterativo. El estado de salud del presidente la semana pasada, pues hubo 2 días en los cuales tuvo que ser trasladado al Hospital Santo Tomás. También será algo a considerar en esta decisión que debe tomar colegiada la Corte Suprema de Justicia. Eso lo veremos después del cambio. Proceso que se le sigue al expresidente Ricardo Martinelli, y otro de los temas que ha sido pues machacado por parte de su defensa es el aislamiento con el cual mantienen sometido al expresidente. Me contaban que incluso una vez bajó al teléfono y te encerraron a todo el mundo como si fuera un enfermo de ébola, que nadie podía ni verlo ni escucharlo. Es normal que esto pase. Mira, resulta ser que dentro de los estándares internacionales de los derechos humanos hay un tratamiento que ya está establecido, que es un tratamiento mínimo
para las personas que están recluidas en centros de detención. Usted no puede tener a nadie aislado como un animal salvaje del resto de la población, incomunicado, que no puede hablar absolutamente con nadie, porque eso de por sí es una violación a los derechos humanos y eso de por sí constituye una afectación psicológica hacia la persona que está privada de su libertad. En consecuencia, lo que está haciendo el director del centro carcelario, el Renacer, a quien en 2 ocasiones he visto allá, pero no conozco, nunca lo conocí. Es más, le aseguro que no tiene la más mínima idea de lo que son los tratados y convenciones internacionales y las reglamentaciones que existen en OEA y en Naciones Unidas en cuanto al tratamiento que se le debe dar a un recluso. Son gente improvisada que llega a esos cargos ahí simplemente a cumplir un fin. O sea, él es un carcelero que llega a tratar de fastidiar a Ricardo Martinelli, hacerle la vida imposible y que se pasa mandando reportes a Rolando López, al Consejo de Seguridad, qué sé yo, al presidente de la República, indicándole si llegó Juan Pérez, si llegó Luis González. Eso es lo que se pasan haciendo. Entonces son gente que no son profesionales, igual que el ministro de Gobierno. O sea, el ministro de Gobierno simplemente es un mandadero ahí en ese cargo. Y esas son las personas que están puestas allí para fastidiar y violar los derechos humanos de Ricardo Martinelli, intratándolo. Porque estamos hablando ya de 3 meses. Bueno, lo que pasa es que cuando usted tiene en esos cargos gente que se gana los puestos porque pegó una papeleta, porque cogió una escoba o simplemente porque es primo o familia de alguien dentro del engranaje gubernamental, usted ve esa ausencia de rigor dentro de lo que es un sistema penitenciario moderno. Un sistema penitenciario moderno es aquel que atiende justamente los parámetros y los protocolos ya que están establecidos. Aquí no hay que inventar nada. Ya los parámetros están establecidos, cómo se debe atender un centro de reclusión. Y eso es lo que no estamos viendo en el caso de Ricardo Martinelli. Porque se ha insistido en los problemas cardíacos del expresidente y mantener a alguien solo con problemas cardíacos es peligroso. Es decir, alguien que lo encierras a las 5 de la tarde y vas al día siguiente, puede pasarle algo durante la noche. Correcto, ¿no? Y además de ese riesgo, la situación de la personalidad de que Ricardo Martinelli es un hombre que comparte socialmente, claro, y que la personalidad de él requiere esa interacción para mantener los niveles normales del estrés que tiene que sufrir por su condición carcelaria, que agrava y pone en riesgo su condición cardíaca, que está probada. Es más, no es posible que las autoridades pretendan que el servicio de emergencia médica tenga que ir 3 veces a la semana a atender situaciones que ponen en riesgo a Ricardo Martinelli, que rompen, como se ha dicho anteriormente, los parámetros de tratamiento de los reclusos. Entonces hay que entender que las condiciones que tiene Ricardo Martinelli, más aún frente a la situación de que ya vamos a cumplir 1 mes y medio de retraso por actuaciones de la Fiscalía. Directamente de Harry Díaz. Entonces, ahora la Corte, ¿cómo va a ser partícipe en permitir que volvamos a retroceder, de que la detención preventiva se convierta en una pena anticipada? Y te adelanto, tienes ya un crédito de 1 año por delante, pero no te lo reconozco ahora. Entonces, son situaciones que son muy delicadas y que nosotros esperamos que las autoridades pues respeten las condiciones y no que se actúe por encima de la ley. Hay un hecho importante, y es que antes de llegar a esa audiencia del 11 de septiembre, el 10 de septiembre, del 10, está lo que pueda ocurrir mañana. Es decir, aquí se ha mandado o se ha emitido tanta jurisprudencia por parte del propio magistrado Mejía, que qué pasaría mañana si esta subcomisión que se nombra separa al magistrado Harry Díaz. Que ellos han creado unos precedentes totalmente funestos, pero que se aplicarían esos precedentes a ellos mismos. La Comisión de Credenciales de la Asamblea tiene en sus manos un proceso en contra del magistrado Harry Díaz. Si ese proceso es admitido, al magistrado Harry Díaz inmediatamente se le pueden imponer medidas de aseguramiento personal, incluido también la suspensión del cargo que él desempeña como magistrado. Porque
justamente el magistrado Harry Díaz, y avalado por el magistrado Jerónimo Mejía y secundado por el Pleno de la Corte Suprema, han dicho que cuando se produce la admisión de una denuncia, una querella, eso equivale a una imputación. Eso, a mi concepto y de toda la defensa, lo hemos pregonado una y otra vez, es lo más absurdo que hay en el mundo. Eso viola los convenios internacionales, la Constitución, la ley. Pero ya ellos avalaron esa postura. En consecuencia, lo que ocurre hoy día es que el día jueves, bajo esos parámetros impuestos por la Corte, absurdos, pero impuestos por la Corte, se puede separar, suspender a Harry Díaz del cargo e imponer medidas de aseguramiento. Por decir algo, él puede ser mantenido bajo un arresto domiciliario mientras dure el proceso. Y lo peor de todo es que, perdón, Sidney, porque incluso él renunciando a ser magistrado se mantendría el proceso en la Asamblea. Claro, porque lo que pasa es que han creado precedentes funestos al retener la competencia sobre una persona que renunció a su condición de diputado del Parlamento Centroamericano. Renunciando a Harry Díaz, la Asamblea también puede retener la competencia como lo hizo el magistrado Mejía en el caso de Ricardo Martinelli. Ricardo Martinelli es el único detenido en la República de Panamá que no ha sido imputado. Y no habiendo sido imputado, está en una fase intermedia del proceso bajo medida de aseguramiento de detención y aparte de eso, con una Corte Suprema que no reconoce la renuncia de su condición de diputado bajo un proceso que no tiene segunda instancia, que es otra violación a los convenios internacionales, a la jurisprudencia y a las observaciones que ha hecho Naciones Unidas al respecto. Y fuera de eso, también nos encontramos que Ricardo Martinelli está bajo una condición muy especial en donde la Corte Suprema de Justicia, para complacer ciertos egos políticos, lo ha mantenido bajo un esquema de juzgamiento distinto al que se le ha aplicado a otros expresidentes. Hay varios expresidentes que han sido juzgados, varios diputados o varias personas que han tenido la condición de aforados. En Panamá, recordemos que hay una situación que Panamá no tiene segunda instancia para los procesos contra aforados. Eso también viola las convenciones internacionales. Y lo quisieron crear bajo jurisprudencia y lo que hicieron fue pegarse un tiro en el pie. Porque ya le hemos puesto en conocimiento a la Corte Interamericana y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de que citaron un fallo que lo que hicieron fue sacarlo de contexto. Eso es algo inaudito. Yo no he visto todavía a una Corte Suprema de Justicia en Panamá, ni siquiera en los tiempos de los militares, apoyándose en un fallo internacional sacado de contexto bajo el pretexto de crear una segunda instancia que está mal creada. Porque todos los magistrados de la Corte Suprema están contaminados en esta causa. Todos han participado en la admisión, en recursos de hecho, en amparos de garantía y en otros recursos que han sido presentados. Todos están contaminados, absolutamente. Pero esto, más que hacerle un daño a Ricardo Martinelli, le están haciendo un daño a la administración de justicia. Y lo peor es que en 250 días, cuando este gobierno abandone el poder y se encuentre privado de todas sus prerrogativas, privado de chofer, privado de carro, privado de secretarias, privado de viajes, privado de viáticos, cuando se encuentren frente a esa realidad, van entonces a exigir que exista un debido proceso. Yo dije desde el día 1 que asumí como parte del equipo de defensa de Ricardo Martinelli y su defensa. Si a mí me toca defender a los de este gobierno, que seguro que voy a defender a varios dentro de 250 días, porque los van a perseguir, los van a corretear. Hay muchas fortunas inexplicables, hay muchas actuaciones inexplicables aquí que han tenido, hay muchos escándalos en ciernes. Yo voy a pedir algo que es inherente a la condición y a la dignidad del ser humano, un debido proceso legal. Si a usted lo juzgan bajo un debido proceso legal, un fiscal y un juez no deben temer por la sencilla razón de que si tienen
las evidencias, si tienen las pruebas, deben sentirse satisfechos de que van a poder producir una condena ajustada a derecho. Don Carlos, ¿conviene que ya esto se haya prorrogado hasta después que la Corte en el Pleno decida si se le da la fianza al expresidente o no? Mira, ninguna persona detenida le conviene que esto se demore. Claro. El que va a sufrir y el que está sufriendo y que está viendo agravado su estrés y su condición física es Ricardo Martinelli. Entonces esto es un llamado, quizás un aldabonazo, a que si se van a tomar tiempos de calma para hacer este proceso, igualmente se tome la sensatez de aplicar lo que en derecho se da. O sea, tú no puedes pretender que por una acusación de una pena mínima de 2 años, aunque fuera falsa o verdadera, no importa, esta supuesta acusación, que tú tengas una persona detenida. ¿Cómo tú has permitido y has hecho docencia de que no puede haber gente detenida porque se constituye una pena anticipada? Y tú tienes un sistema de crédito y saldos con Ricardo Martinelli. Entonces, esas contradicciones afectan al sistema. Claro. ¿Por qué? Porque lo que quiere es que no haya personas detenidas que no estén sentenciadas. Ahora, más aún, una persona que está aspirando, que tiene popularidad, que tiene aprehensiones, ambiciones, y es una persona que no hay ningún riesgo de que la gente no sepa dónde está. Claro. Hay una cosa que yo quiero aclarar, Sí, Fernando, y es de que he leído incluso en los medios digitales abogados y abogadas decir que Ricardo Martinelli no goza de presunción de inocencia. La presunción de inocencia acompaña a toda persona que está siendo procesada penalmente desde el acto inicial del procedimiento, es decir, de la investigación dirigida en su contra, hasta que concluye con una sentencia condenatoria. Cuando la persona es sentenciada y recibe una condena, ahí entonces pierde su condición de que se le presuma inocente. Mientras eso no ocurra, esa persona es inocente y debe presumirse su inocencia bajo todo concepto. Y he escuchado a supuestos abogadas y abogados decir lo contrario. Esto es inaudito, porque entonces ya caemos en una situación en donde no hay respeto por los derechos humanos, no hay respeto por la Constitución, no hay respeto por la ley, ni por los tratados y convenios internacionales. Bueno, a ver entonces, fechas claves, el 10. 10 de agosto y ahora 10 de septiembre y 10 de 14. septiembre y 14 de septiembre para la Si continuación. Harry no Debe- coge otro crucero, pues. Bueno, y si Harry sigue siendo magistrado fiscal Y si sigue siendo magistrado, porque puede ser con esta separación, con esta investigación, mañana, es mañana, ¿no? mañana. Puede ser mañana suspendido del cargo, puede declarársele una medida de aseguramiento, privado de su libertad en su casa, qué sé yo, porque tengo entendido que él tiene muchos procesos acumulados en la Asamblea Legislativa, el magistrado Harry Díaz, los otros magistrados también, pero él en particular es uno de los que más procesos tiene. Y como la Corte también sentó otro parámetro en el caso de Ricardo Martinelli, dijo que las causas que había tratado contra Ricardo Martinelli, siendo presidente, la Asamblea no hacen tránsito a cosa juzgada, quiere decir que todos los procesos que contra los magistrados fueron en algún momento archivados o no admitidos, pueden nuevamente volver a ser tratados por la Comisión de Credenciales. Bajo ese parámetro, creo que Harry Díaz acumularía como 15 procesos más. ¿Y qué pasaría? Es decir, ¿no debe el Tribunal Electoral pronunciarse específicamente del caso de Ricardo Martinelli, el candidato del circuito 88? Bueno, Candidato el boletín electoral Ya ya lo han publicado, 1 y 2, hasta el momento en que se den los plazos correspondientes, el Tribunal Electoral tiene que tramitar y respetar las postulaciones que se hagan de Ricardo Martinelli. Bueno, yo escuché al magistrado Heriberto Araúz decir públicamente de que él puede perfectamente correr, no hay nada que lo inhabilite, él puede correr para el cargo para el cual está aspirando, que es el cargo de diputado en un circuito aquí en la capital de la República de Panamá, y también para la alcaldía de la República de Panamá, que entiendo que va por la libre postulación. Bajo esos parámetros, él debe, o el Tribunal Electoral debe garantizarle las debidas facilidades para que él
pueda seguir adelante con sus candidaturas. De hecho, sería interesante que el Tribunal Electoral se lea. Es más, no lo voy a dejar ahí. Le voy a mandar, magistrado presidente Heriberto Araúz, la resolución que sacó el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en el caso de Luis Ignacio Lula da Silva. Se lo voy a enviar, así como le envié la vez pasada a usted justamente el informe del relator especial para la libertad de expresión de la Organización de Estados Americanos, donde le puse en conocimiento de que esos decretos que ustedes tienen, en donde se le impide a una persona en sus redes, si está cobrando por hacerle publicidad dentro de los periodos de veda, le indiqué que eso viola ese último informe sobre una internet abierta e inclusiva, y que debe salvaguardarse el principio de neutralidad en la red. Eso se lo envié, se lo prometí y le envié el informe. Que usted no conocía de ese informe, se lo envié. Creo que no han hecho nada, pero igual mañana le mando también la posición del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, caso Luis Ignacio Lula da Silva, para que se ilustre y lo tenga presente. Así es, a ambos les agradezco el habernos acompañado en el día de hoy, Sidney Citón Ureta y a don Carlos Carrillo Gomila, ambos miembros del equipo legal del expresidente Ricardo Martinelli. Mañana entonces ver qué va a pasar en esta comisión de credenciales, donde debe votarse si se crea una subcomisión para investigar al magistrado Harry Díaz, que en este momento es fiscal de este caso. Recuerden la fecha, 10 de septiembre, fecha en la que el Pleno de la Corte tocará el caso de la fianza del expresidente y esta audiencia que se reanudará el 14. Bueno, pero es que no es, en la vida yo siempre he sostenido que no hay casualidades. Todo es causa y efecto. El hecho de que él hoy pidió 15 días para poder responder a unas objeciones materiales sobre unas evidencias me indica a mí de que lo que él está tratando de ganar tiempo es frente a lo que se le avecina en los próximos días. Así es, don Carlos. Muchas gracias. Gracias por estar con nosotros. Vuelvo con ustedes, Katy e Iván Donoso, a nuestra sala de redacción.